Y aquí en el estudio con usted, el doctor Antonio Gil Fons, coordinador de la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad del Centro Universitario de Tlajomulco. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido una vez más. Excelente, muchas gracias por invitarme. Oiga, doctor, hablemos de terrorismo. Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si había terrorismo porque criminales en Durango dejan caer bombas con drones. Y dice que eso no es terrorismo. Los vehículos que explotaron en otros lugares aquí en México hace algunas semanas, dice que tampoco son terrorismo. ¿Por qué nos cuesta tanto, o por qué le cuesta tanto al gobierno federal, decir que es terrorismo, como dice el Código Penal Federal? ¿Por qué le cuesta? Bien, aquí hay una razón fundamental, y es que los últimos gobiernos mexicanos se han caracterizado por el fracaso en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la violencia. La violencia en muchas formas, la delincuencia común, la delincuencia organizada y sobre todo el poder que están adquiriendo los cárteles de la droga en nuestro país. Podríamos hablar que incluso en nuestro país hay estados donde se podría aplicar el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es el derecho que se aplica a los conflictos armados. Y hay una categoría establecida específicamente por el Protocolo Adicional II del año 77 a los Convenios de Ginebra, que define lo que es un conflicto armado no internacional. Se define como una lucha entre un Estado, por ejemplo, que es este caso, y un grupo armado que tiene unos objetivos, que tiene una fuerza armada, que es capaz de sostener operaciones en el tiempo, que es capaz de, además, controlar un territorio. ¿Y eso pasa aquí? Y eso pasa aquí, o sea, eso hay que reconocerlo. Pero, ¿cómo un gobierno nacional va a reconocer que no es capaz de proteger la soberanía nacional? Porque se supone que el Estado mexicano debería ser el garante de la libertad, de los derechos de la ley en todo el territorio. Pero eso no ocurre. Con lo cual, el reconocer que los cárteles de la droga pueden estar escalando a haberse convertido en grupos terroristas, pues lógicamente sería reconocer la ineficiencia de ciertas políticas de seguridad desarrolladas durante las últimas décadas, particularmente en los últimos 6 años, pero sabemos que es un contexto más amplio. Además, esta palabra de terrorismo ha estado muy presente en los últimos meses porque ha sido utilizada constantemente en la campaña electoral de Estados Unidos. La de Donald Trump, efectivamente. ¿Qué implica? Porque hemos leído, hemos escuchado, hemos visto que dicen, es que el gobierno mexicano no quiere decir que es terrorismo porque entonces permitiría que los Estados Unidos, al decir, terroristas, vamos sobre de ellos. ¿Eso pasaría? Es correcto ese planteamiento de que en gran medida el gobierno mexicano rehúye a una definición de estos grupos como terroristas para evitar darle una excusa a Estados Unidos para la intervención. Ese es el planteamiento, pero con todos los respetos, ya hay algunos ángeles del apocalipsis que dicen que si nos van a intervenir, que se va a ser una invasión como la del 46, al menos en el norte, o como la de la Revolución Mexicana contra Pancho Villa. Vamos por partes. Para empezar, con tranquilidad, comprendamos que Donald Trump tiene una forma de negociar que él siempre primero promete el apocalipsis. Promete que si no se hace lo que él dice, será el apocalipsis. Y a partir de ahí negocia. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí, lo poco que consiga lo vende como un gran acuerdo. ¿Por qué? Porque la alternativa era el apocalipsis. Entonces, vamos a pensar qué ocurriría si los cárteles de la droga en México son declarados grupos terroristas internacionales. Para empezar, hay una denominación anterior que es la de grupo terrorista global específicamente designado, que básicamente le da al gobierno de Estados Unidos unos instrumentos especiales para luchar contra ellos. Pero pongamos que los ponen en la categoría más alta, que es la de grupo terrorista o organización terrorista internacional. ¿Esto qué significa? Esto significaría que el nombre de los cárteles de la droga aparecería en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas internacionales. Y a partir de ahí, sobre todo a las agencias de Estados Unidos, se les daría una serie de instrumentos ejecutivos no tan controlados por la justicia, por así decirlo, para poder actuar en caso de sospecha de pertenencia a estas
grupos criminales, a estas, si fueran denominadas, organizaciones terroristas. Se le daría más competencias a la DEA, se le daría más competencias al FBI y, por supuesto, también se le daría más competencias a lo que sería la CIA. Yo sé que algunos están pensando, es que si se les denomina grupos terroristas va a pasar lo mismo como en Yemen, como en Pakistán, como en Afganistán, que Estados Unidos utiliza drones para golpear con misiles, y están los famosos eufemismos daños colaterales, ¿no? Que cuando mueren civiles inocentes, ¿no? Pero de ahí estamos hablando de una situación tremendamente extrema. El que va a ser el futuro secretario de Estado de Estados Unidos, el senador por Florida Marco Rubio, de origen cubano, él ya desde hace años lo viene diciendo claramente. Está muy insatisfecho, o estaba muy insatisfecho con el gobierno de López Obrador. Está muy insatisfecho con lo que se estaba haciendo y lo acusaba de desidia, de no hacer su trabajo. Y cuando le preguntaban de si Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir en México, dice, Estados Unidos estaría, o yo apoyaría el que Estados Unidos enviara agentes o enviara soldados, pero siempre en colaboración con el gobierno mexicano. Estados Unidos va a forzar que haya una colaboración, va a forzar al gobierno de Claudia Sheinbaum a que se tomen decisiones. Y si los declara grupos terroristas, el gobierno de Estados Unidos tendrá toda una serie de instrumentos para, por ejemplo, bloquear a las instituciones financieras que resguardan fondos vinculados a estas organizaciones. O incluso perseguir a funcionarios mexicanos que se sospeche estén colaborando con el crimen organizado. Doctor Antonio Gil Fons, gracias por la explicación, ya nos queda más claro. A ver si nos vemos luego con otros temas iguales. Por supuesto, será un placer. Muchas gracias. Que esté muy bien.